Capítulo 5. Las raíces del narcisismo patológico. ¿Cómo explicar el increíble auge del narcisismo, primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo? Como en la mayoría de trastornos de la personalidad, no hay una causa única para el origen del narcisismo patológico, sino una conjunción de factores biológicos, psicológicos y ambientales. La cultura de una sociedad influye en el psiquismo y en los rasgos de personalidad de los individuos que la componen, y viceversa. En 1979, cuando los psiquiatras estadounidenses constataban el auge de ese rasgo de carácter, el sociólogo Richard Sennett observó: dado el enorme aumento de los trastornos psíquicos de orden narcisista, es sorprendente que los psicoanalistas no se hayan preguntado si la sociedad en la cual vivía ese yo no favorecía acaso la aparición de esos síntomas. Como decía Durkheim, la personalidad es el individuo socializado. Es obligado constatar que las sociedades capitalistas favorecen un entorno cultural narcisista, promocionando el consumo, glorificando el individualismo a través de las redes sociales y la telerrealidad, y fomentando una educación permisiva de los niños que, como veremos, también es una de las consecuencias de los cambios que ha experimentado la sociedad. En general, cuanto más individualista es una cultura, más lo son sus individuos, y ello por varias razones. Por una parte, el sistema capitalista selecciona a los individuos narcisistas y refuerza los rasgos narcisistas en cada uno de ellos. Y por otra, como los individuos narcisistas son excelentes influencers, arrastran la cultura más hacia el narcisismo, si cabe. Finalmente, ese contexto cultural ha transformado la familia, debilitando la autoridad de los padres y volviendo a menudo todopoderosos a los hijos, haciendo así más narcisista ya de entrada la estructura básica de la personalidad de los jóvenes. Posteriormente, estos contribuirán a hacer su cultura más narcisista todavía. En 2009, en su libro The Narcissism Epidemic, la epidemia del narcisismo, los psicólogos estadounidenses Jean Twenge y Keith Campbell comparaban el origen del narcisismo con un taburete de 4 patas. Una de las patas era el origen del desarrollo del narcisismo, ligado a una educación permisiva en la que cada uno aprende a ocupar su lugar sin preocuparse de los demás. La segunda pata era la cultura de la celebridad instantánea. La tercera, Internet y las redes sociales. Y la última, el consumo y el dinero fácil, que llevan a pensar que todos los sueños pueden hacerse realidad. La fábrica del narcisismo. Desde la dimisión de los padres en la infancia. Para explicar el origen de ese aumento del narcisismo patológico, hay 2 modelos enfrentados: la teoría psicoanalítica, que muestra que puede haber fallos en la instauración de un narcisismo sano y en la construcción de la autoestima del niño, y las teorías del aprendizaje social, que lo atribuyen a los cambios de la sociedad moderna y a la cultura individualista. Naturalmente, cada especialista da prioridad a la explicación que corresponde a su orientación teórica, pero ambos modelos no son incompatibles. Incluso están intrincados, y la explicación de una mayor frecuencia de la personalidad narcisista en los jóvenes se halla sin duda en la intersección de lo individual y lo social. La personalidad del niño se desarrolla en relación con el otro, y especialmente con la madre. Según las teorías psicodinámicas que hemos mencionado, los trastornos de la personalidad se instauran desde la infancia. Para construir su autoestima, un bebé necesita, al principio, ser y sentirse el amo del mundo, su majestad el bebé, como decía Freud. Durante ese periodo de solicitud parental primaria, en el transcurso del cual el bebé está en la omnipotencia, sus padres se anticipan a sus necesidades y se adaptan a ellas. Los trastornos narcisistas en la edad adulta proceden de la no satisfacción de las necesidades narcisistas del niño en ese estadio. Entonces, podría verse como la imposibilidad de idealizar a los padres a causa de su rechazo o su indiferencia en el momento en que su propio narcisismo se está desarrollando y, por lo tanto, es vulnerable. En los primeros estudios psicoanalíticos sobre el narcisismo, muchos autores consideraron que los abusos, las humillaciones precoces o las negligencias de los padres podían provocar en los hijos unos sentimientos de inferioridad que corrían el riesgo de compensar desarrollando fantasías de omnipotencia. Esos niños no habrían tenido la posibilidad de interiorizar una buena imagen parental y tratarían desesperadamente toda su vida
de obtener de los demás el reconocimiento que no habían recibido de sus padres. Experiencias repetidas de vergüenza y humillación ligadas a maltratos emocionales, tanto en un contexto familiar como escolar, pueden crear en el niño una estructura defensiva reactiva. De forma general, todas las situaciones en que el niño no es tomado en consideración pueden desencadenar en él una voluntad imperiosa de gustar y de dominar, o, al contrario, inducir una fragilidad que lleve a un narcisismo de tipo vulnerable. Vincent nació por un fallo del anticonceptivo, y su padre nunca lo aceptó del todo. Aunque le dio su apellido, nunca lo meció, ni lo cambió, ni lo alimentó, y jamás soportó su llanto. Como si su compañera, que no quiso abortar, le hubiese tendido una trampa. Se quedó con ella, pero rechazaba tanto a la madre como al hijo, y, sobre todo, procuraba que no lo molestaran. Ese niño aprendió muy pronto a no llamar la atención, a estar tranquilo y en silencio, pero en cuanto su padre lo reñía se mojaba los pantalones, lo cual provocaba los sarcasmos del padre. Cuando sus padres se peleaban, el niño se ponía sistemáticamente del lado del padre. Durante toda la escolaridad, Vincent fue un niño tímido, buen alumno sin más, porque no se atrevía a destacar. Nunca tuvo muchos amigos, y menos amigas. Solo era el escudero de una pandilla de compañeros. En clase le entraba pánico cuando le preguntaban, pero se sentía realizado en cuanto algún profesor lo valoraba. En la adolescencia, su carácter fue cambiando. Se volvió duro con su madre y con sus hermanos, no soportaba que le hicieran ninguna observación y siempre quería salirse con la suya. Ese rasgo de carácter, banal en la adolescencia, se acentuó notablemente al hacerse adulto. Se convirtió en un joven rígido y muy crítico. Cuando explicaba algo, todos los que no lo aprobaban eran unos idiotas que no habían entendido nada, y él los ponía en su sitio con arrogancia. Con sus compañeros, presumía de proyectos grandiosos que lo convertirían en el héroe de las redes sociales. Con las chicas, fanfarroneaba hablando de los deportes que practicaba y de los viajes que había hecho. Todo ello, cosas que en realidad hacía su padre. Sin llegar a situaciones de maltrato psicológico, los niños que en la infancia han carecido del calor de los padres pueden colocarse luego por encima de los demás, buscando desesperadamente un reconocimiento que no han tenido. En algunos puede provocar una serie de síntomas: intolerancia a la frustración, inestabilidad de las relaciones con los demás, necesidad de omnipotencia y de dominio sobre el prójimo, con unas defensas centradas sobre todo en la negación, no consideración de una parte de la realidad, y en la escisión, coexistencia en el seno del yo de dos actitudes psíquicas separadas, una que tiene en cuenta la realidad externa y otra que solo tiene en cuenta el deseo. Otros estudiosos han considerado que el narcisismo patológico puede ser consecuencia de una forma de educación en la que se coloque al niño en posición de prótesis narcisista de uno de los progenitores, que es narcisista a su vez y que proyecta sus propias expectativas o ambiciones en el hijo. Este se encuentra así en posición de compensar los fracasos del padre o de hacerlo mejor que él. Algunos padres cargan así a sus hijos con grandes exigencias escolares, deportivas, musicales o de comportamiento, sin ofrecerles a cambio la valorización nutritiva que necesitarían. El formateo de un hijo para acceder a una mejor posición social, escolarizándolo en un colegio elitista o cargándolo con clases particulares y actividades extraescolares, hasta poder acceder a estudios prestigiosos, presiona al joven y contribuye de paso a incrementar las desigualdades sociales. El individuo buscará luego en la adolescencia y en su vida de adulto la gratificación y la admiración de los demás y, en cierto modo, la sumisión a sus encantos y a su dominio. Muchos padres viven con sus hijos una felicidad vicaria, esperan de ellos lo que habrían querido ser, y, detrás de un aparente altruismo, es el narcisismo parental el que se toma la revancha. Freud ya lo identificó en su época. El amor de los padres, tan conmovedor y en el fondo tan infantil, no es nada más que su narcisismo, que acaba de renacer y que, a pesar de su metamorfosis en amor de objeto, manifiesta claramente su antigua naturaleza. En este caso puede hablarse de una idealización invertida, en el sentido de que ahora es el padre el que se identifica con el hijo y no este el que se proyecta en una figura incierta de autoridad.
Bruno y Sofía trabajan ambos en un banco de inversiones. Desde muy pequeño, su hijo único, Luis, juega al golf con su padre. Como el chico parecía dotado, enseguida empezó a participar en torneos y luego en competiciones regionales. Desde que Luis tuvo un buen hándicap, Bruno lo apuntó a competiciones nacionales y pronto lo seleccionaron para el programa Élite. Cuando la psicóloga de la federación les hizo observar a los padres que estaban demasiado encima de él y que Luis mostraba signos de ansiedad en su presencia, Bruno consideró que ella no sabía de lo que hablaba. Se alejó de la federación y contrató para Luis un entrenador profesional y un preparador mental. Al llegar la crisis de la adolescencia, Luis, que hasta entonces había sido buen alumno, empezó a sacar malas notas, a mostrar desinterés por los torneos y a obtener malos resultados. A Bruno eso lo enfurecía. No está concentrado, no tiene la mentalidad que debería tener. Reconoce que presionaba demasiado a su hijo, exactamente como su padre había hecho con él, pero es porque me gustaría que fuese un golfista profesional y evitarle así la vida de estrecheces que yo he tenido. Nacido en un ambiente modesto, Bruno trabajó mucho para estudiar en una escuela superior elitista y llegar luego a un puesto donde gana lo suficiente para gozar del tren de vida que cree merecer. Profesionalmente, tiene la sensación de que sus superiores no lo valoran lo suficiente. Admite que los buenos resultados de su hijo en los torneos internacionales constituyen para él una fuente de prestigio. En lo que atañe a la educación de su hijo, está en desacuerdo con su mujer, que según él es demasiado laxa. A él le gustaría criarlo con dureza para forjarle el carácter. Al hacerse mayor, Luis empezó a contestar mal a su madre, a evitar a su padre, a saltarse las clases optativas y a aprovechar el tiempo del deporte para estar con los amigos. Más adelante, cuando Bruno había gastado mucho dinero en clases particulares, en entrenadores y en sesiones de preparación física, Luis dejó de entregar los deberes escolares y empezó a salir sin permiso para fumar porros con los amigos. En las competiciones juniors, sus resultados empezaron a ser malos en relación con su hándicap y ya no pudo participar en encuentros de alto nivel. Cuando Luis anunció a su padre que ya no quería participar en más torneos, este, pese a las reticencias de Sofía, quiso alejar a Luis y lo metió interno en el extranjero. Ya no me siento capaz de acercarme a él, ya no quiero verlo, ya no es mi hijo. Esta forma de funcionar puede llevar a los hijos a pensar que se les quiere únicamente por las cualidades que se espera de ellos y no por lo que realmente son, y por eso, para no perder el amor de sus padres, algunos reprimen sus emociones y sus sentimientos y se adaptan a las necesidades de sus progenitores. Eso lleva a desarrollar lo que Winnicott llama falso self. El hijo aparentará conformarse y mostrará lo que se espera de él, pero su auténtico self no podrá desarrollarse, y él no podrá fiarse de sus propias sensaciones ni conocer sus verdaderas necesidades. Acabará por estar vacío y como ajeno a sí mismo, tributario de la confirmación de los otros. Si no se deshace de la férula de sus padres, se pasará toda la vida buscando el reconocimiento de unas figuras idealizadas. Al culto del niño rey. Pero el niño occidental contemporáneo también es el fruto de la omnipotencia banalizada del deseo parental, que ha llevado a muchos padres a convertirlo en un niño rey. Se mostrarán exageradamente admirativos de sus hijos, los verán como algo valiosísimo y no les pondrán ningún límite. Eso puede perturbar la estimación de su propio valor en relación con la realidad y acarrear en ellos una distorsión de la autoimagen. Muchos padres, que sufren a su vez de inseguridad afectiva, no se viven como garantes de la autoridad y de la educación, sino que están en la negociación permanente para no perder el amor de su hijo. En efecto, al hijo occidental, aunque en China ocurre lo mismo, se le pide ante todo que gratifique narcisísticamente a sus padres siendo perfecto, es decir, estando por encima de los demás. Los padres idealizan demasiado a sus hijos y sobreestiman sus cualidades, su inteligencia. Para no frustrarlos o traumatizarlos, les evitan cualquier coerción y ceden a sus deseos y a sus exigencias, convirtiéndolos poco a poco en niños tiranos. Para que triunfen, se informan a través de programas o páginas web especializadas, multiplican las actividades y las clases de apoyo o buscan la ayuda de un coach para padres.
Si a pesar de la ayuda de esos expertos el niño tiene dificultades, los padres se sienten culpables. El enfoque psicoanalítico, ampliamente admitido, explica sin embargo que, tras una fase de solicitud parental, el hijo debe pasar del principio de placer al principio de realidad, y sus padres deben ayudarlo a aceptar los límites del mundo para salir de la omnipotencia infantil, a fin de darle acceso a la frustración y enseñarle a soportarla. Eso significa que deben adaptarse, por supuesto, a las capacidades del niño, animarlo en sus aprendizajes, pero también que deben evitar hinchar artificialmente su ego, ponerle límites de forma coherente y fiable, contener sus desbordamientos. En definitiva, educarlo. Sin ese marcaje, un joven tiene la sensación de que es superior y que puede hacer lo que quiera, como ilustra el caso de Julie. Débora ha venido a la consulta porque está agotada a causa de la presión incesante que padece por parte de Julie y que ella califica de acoso. Julie, que es hija única, siempre ha estado muy mimada por sus padres, que están encantados de tener una hija tan guapa y tan inteligente. Ellos mismos, muy ocupados por sus profesiones, siempre han tenido poco tiempo para dedicarle. Tenía una canguro que iba a buscarla a la escuela y la acompañaba a sus diversas actividades extraescolares. Las notas de Julie, a pesar de los profesores particulares, siempre han sido medianas, pero sus padres pensaban que había que esperar a que su talento se revelase. Como a ella los profesores le parecían malísimos, se saltaba las clases que no le gustaban. Cuando Julie quiso tener un caballo, los padres cedieron para que la niña se realizara. Cuando quiso participar en concursos hípicos, aceptaron a pesar de que eso los obligaba a acompañarla todos los fines de semana. Aunque repitió varios cursos, Julie consiguió entrar en una facultad de empresariales, con gran alivio por parte de sus padres. Entonces fue cuando les anunció que estaba embarazada. No quería para nada que el padre se enterase, dijo que ya se las arreglaría. En la práctica, dejó los estudios y, aunque había anunciado que buscaría trabajitos, la carga del bebé recayó totalmente en sus padres. Desde que nació el niño, Julie ha vuelto a su vida de soltera y sale mucho. Para poder hacerlo, utiliza a su madre de canguro sin preocuparse de su horario, le pide dinero sin parar y presiona a sus padres para que se muden y se vayan a vivir más cerca de ella. Cuando Débora se atreve a emitir alguna crítica, Julie chilla y la trata de egoísta. Los dos progenitores están consternados, pero no se atreven a decir nada por miedo a verse privados del nieto. Desde que se han generalizado los métodos anticonceptivos y la procreación médicamente asistida, el hijo deseado se ha convertido en alguien en quien los padres se vuelcan. Llevados por el deseo de preparar a sus vástagos lo mejor posible para una vida difícil y competitiva, muchos padres tratan de fomentar su desarrollo para que sean los mejores. Esta focalización se ve muy bien ilustrada por la explosión del número de niños llamados superdotados, una nueva fuente de negocio para algunos psicólogos. Este fenómeno no tiene nada que ver con los progresos de la inteligencia humana. Está mucho más relacionado con el narcisismo de los padres, que quieren tener un hijo excepcional y no logran captar al hijo real. Esos niños superdotados, en los que los padres se han volcado y a los que admiran, corren el riesgo de volverse narcisistas, porque, cuando sean adultos, seguirán esperando de los demás la misma admiración. En 2015, los investigadores holandeses Eddie Brummelman, Universidad de Ámsterdam, y Brad Bushman, Universidad Estatal de Ohio, publicaron los resultados de un estudio realizado en los Países Bajos durante 18 meses sobre los comportamientos de 565 niños, que al principio del estudio tenían entre 7 y 11 años, unas edades en las que emergen las diferencias individuales ligadas al narcisismo. Luego, analizaron los hábitos de los padres respecto a su prole. Para medir hasta qué punto los padres sobrevaluaban a su hijo, les preguntaron si estaban de acuerdo con afirmaciones del tipo: «Mi hijo es un buen ejemplo que deberían seguir los demás niños». Según los autores, los niños descritos por sus padres como más especiales que los demás y merecedores de algo más en la vida, presentan una probabilidad mayor de obtener un resultado alto en el test que mide el narcisismo. Según ellos, cuando sus padres les dicen que son especiales, los niños se lo creen, y eso podría no ser bueno ni para ellos ni para la sociedad. Sus conclusiones son inapelables.
Demostrar afecto por un hijo lo hace más fuerte, pero hacerle creer que es mejor que los demás puede hacerlo, al contrario, más vulnerable. Otro factor que contribuye a propagar caracteres narcisistas más o menos patológicos es convertir el deseo del niño en un derecho del niño, lo cual es muy frecuente en divorcios y separaciones. Aunque desde siempre ha habido padres que se han disputado la custodia de los hijos, desde la década de 2000, los procesos judiciales para obtener la patria potestad o para oponerse a una forma de custodia se han multiplicado en Francia y en muchos países occidentales. Algunos padres no dudan en instrumentalizar al hijo, pidiéndole que escriba al juez para ser escuchado, a fin de apoyar sus argumentos. Para la mayoría, se trata de una fase normal de un proceso de duelo que requiere un acompañamiento para no degenerar. Pero otros, al atacar al excónyuge, intentan restaurar una confianza narcisista que creen haber perdido con la separación. Esos padres, marcados por la gran fragilidad de su autoestima y su intolerancia a las frustraciones, reaccionan con frecuencia de una forma extrema. El hijo constituye para ellos una prolongación narcisista, un signo de éxito social, y quieren a toda costa ganar el divorcio, obteniendo la custodia del niño, cualesquiera que sean las consecuencias para éste. La mayor parte de los estudios contemporáneos sobre el origen del narcisismo en la infancia se refieren, pues, a la actitud de los padres, pero no es esta la única explicación. En efecto, como en todos los demás rasgos de la personalidad, también hay que tener en cuenta elementos genéticos y rasgos de carácter de los propios hijos. Ciertas hipótesis sugieren, por ejemplo, la existencia en algunos hijos de una anomalía del desarrollo de la empatía. Eso podría proceder de un fracaso precoz en el desarrollo del niño para integrar e imitar los comportamientos empáticos de los padres. En este caso, el hijo se quedaría fijado en el estadio de la centralidad de sus necesidades. Esa explicación no invalida, sin embargo, las teorías del aprendizaje social, pues la atención al otro, la empatía y la compasión no son únicamente actitudes espontáneas de los hijos, sino que también son valores transmitidos por los padres. Como demuestra, a contrario sensu, el caso de mi paciente, Eleonore. Eleonore presume de haber transmitido a sus hijos una gran independencia intelectual. Ella misma se siente atípica, superior. Si sus hijos no estudian y tienen malas notas, no importa, la culpa es del sistema escolar. Cuando los profesores los castigan por su actitud insolente, la culpa es de la intolerancia de los docentes. Cuando amenazan con expulsarlos porque no han entregado ningún trabajo, simplemente hay que encontrar otro centro. En 2011, un interesante estudio estadounidense aportó algunos matices a esa visión. Se sometió a niños de 3 años a varios test para medir en ellos los precursores del narcisismo, y sus padres entregaron paralelamente informaciones sobre la forma en que criaban a sus hijos. 20 años después, los investigadores evaluaron en los participantes la presencia de un narcisismo sano o inadaptado. Los resultados mostraron que, si bien los estilos de los padres tenían un efecto directo sobre el desarrollo del narcisismo sano, su efecto sobre el desarrollo del narcisismo inadaptado dependía de la presencia inicial en el niño de los precursores del narcisismo. Pero existen otras explicaciones del auge del narcisismo en los jóvenes. En 2010, Alain Eggenberg observó en su libro La Société du Malaise, el hombre no vive en sociedad, sino en una sociedad particular que forma un todo concreto y significante, dentro del cual se socializa al mismo tiempo que se personaliza. Las condiciones sociales del mundo moderno han transformado a la familia y han debilitado la autoridad de los padres. Los hijos colocados en la posición de niños reyes tendrán más tendencia a la autopromoción y al narcisismo que sus padres, lo cual vendrá a cambiar la estructura básica de su personalidad. El proceso de socialización efectuado por la familia y secundariamente por la escuela y las demás instituciones destinadas a formar el carácter, modifica la naturaleza humana para que se adapte a las normas sociales dominantes. En una sociedad de consumo, el tener está por encima del ser, y por eso la publicidad arrastra a los niños a mecanismos de imitación, dándoles ganas de poseer los mismos objetos que tiene el otro para parecerse a él. En 2015, el psiquiatra alemán Stefan Ropke y su equipo realizaron una investigación basada en un cuestionario en línea anónimo que incluía a más de 1000 personas para estudiar la autoestima, el narcisismo infraclínico,
y el narcisismo patológico mediante los cuestionarios NPI y PNI, adaptación del cuestionario para Alemania. Luego compararon a los sujetos de Alemania Oriental con los de Alemania Occidental. Los que habían pasado la infancia y la juventud en la República Federal mostraban tasas de narcisismo más elevadas que los que se habían socializado en la Alemania Oriental. Tras la reunificación, las tasas se fueron acercando progresivamente. El psiquiatra concluía: parece evidente que el sistema occidental está asociado a tasas de narcisismo más altas. También mencionó un estudio chino que demostraba que los hijos únicos son más a menudo narcisistas, al igual que los que gozan de un estatus socioeconómico más alto y los urbanitas comparados con los habitantes de las zonas rurales. Una evolución acentuada en el mundo entero por el desarrollo fulgurante desde la década de 2000 del lugar que ocupan en la vida cotidiana de los jóvenes las pantallas y las herramientas digitales, como veremos en el capítulo siguiente. La fábrica de narcisos en el mundo moderno. Desde finales de la década de 1970, como hemos visto, Christopher Lasch ya atribuyó el auge del individualismo a los cambios de una sociedad cada vez más burocrática, con la proliferación de las imágenes, el culto al consumo y la búsqueda de una felicidad personal. No solo esa constatación sigue siendo muy actual, sino que dichos procesos se han agravado y acelerado. No obstante, habría sido un error creer que esa evolución se limitaría a Estados Unidos, pues con Internet la ola se ha extendido a todo el mundo. Numerosos estudios han demostrado que en las culturas individualistas como la estadounidense, que dan mucha importancia a la autoestima, había más narcisos que en las culturas colectivas como las del sudeste asiático. Eso se explica porque los países que tienen una cultura individualista producen constantemente mensajes, programas de televisión, publicidad, literatura, que fomentan el individualismo. En las culturas orientales y colectivistas, el narcisismo es menos frecuente porque la sociedad lo condena, como explica sobre todo Bernard Frank, especialista en civilización japonesa. En la sociedad japonesa, refrenar el yo es una regla de comportamiento social. El individuo se mantiene un poco alejado de las fronteras del prójimo. Para ponerlo de relieve, dos investigadores estadounidenses compararon campañas publicitarias en su país con campañas coreanas. Las primeras resaltaban la rareza de un producto y su especificidad, mientras que las segundas destacaban su conformidad. Los avances tecnológicos han cambiado indudablemente lo que somos y, al acentuar la globalización, han modificado nuestros límites y la forma en que nos comunicamos y establecemos lazos. También han fomentado sueños grandiosos de omnipotencia, haciéndonos creer que podemos moldear el mundo en función de nuestros deseos. Por desgracia, las promesas de progresos infinitos en el bienestar y la calidad de vida para todo el mundo han ido acompañadas de una cara más oscura, como la adicción, la obsolescencia programada y los fraudes. En todos los campos se pide al individuo que sea autónomo, es decir, responsable de sí mismo. Para triunfar en la vida, habría que estar en la cima todo el tiempo, parecer encantado y feliz en el trabajo, tener hijos superdotados o atípicos. Pero todo el mundo está tan agobiado por las presiones del éxito, la eficacia y la rentabilidad, que ya no puede sentirse libre. El culto a la productividad. Estamos frente a una paradoja. Según el modelo cultural actual, el individuo debe ser libre, afirmarse, realizarse y ser dueño de su destino, pero al mismo tiempo debe adaptarse a las normas sociales que implican, entre otras cosas, ser productivo. Y Narciso, que quiere ser superior a los demás, para mantenerse a la altura de su yo hipertrofiado, se somete voluntariamente a esa presión hasta agotarse. Como hemos visto, en su libro La fatiga de ser uno mismo, 1998, el sociólogo Alan Eggenberg demostró hasta qué punto el modelo cultural contemporáneo, que confronta a los individuos con el imperativo de realizarse, de superarse, de ser productivos, puede crear en ellos una sensación de insuficiencia, una conciencia de no estar a la altura y hasta un derrumbe completo de la autoestima. Estas patologías, que Eggenberg denomina en su libro depresión, son inherentes a una sociedad en que la norma ya no está basada en la culpabilidad y la disciplina, sino en la responsabilidad y la iniciativa. Para realizarse y obtener el máximo de sus potencialidades, el hombre moderno llena el tiempo y el espacio con informaciones,
comunicación, experiencia o sensaciones nuevas. Acepta todas las demandas de cosas por hacer, por ver, por conocer, y necesita vivirlas intensamente. Se entrega a fondo a lo que hace y trata de divertirse con deportes extremos o conductas adictivas para obtener un placer intenso e inmediato, como en una huida hacia adelante. Todo debe ir deprisa. Hay que reaccionar enseguida a toda solicitud, correo electrónico o tuit con un «me gusta» o con una respuesta estandarizada. Para ello, se simplifica el lenguaje, se suprimen los matices y, sin llegar hasta la pobreza de pensamiento de Donald Trump, eso nos arrastra a un lenguaje en el que la subjetividad tiende a desaparecer. Nuestra época está obsesionada por la instantaneidad y la flexibilidad. Está centrada en el corto plazo, aunque las consecuencias sean visiblemente desastrosas a la larga. Según la expresión del sociólogo Zygmunt Bauman, estamos en una sociedad líquida, donde todos los objetos, pero también los seres humanos, son efímeros y desechables. Vamos hacia una cada vez mayor obsolescencia de los objetos, de las actividades, pero también de los individuos, que pueden ser reemplazados de un día para otro en su puesto de trabajo y también en la pareja. Todo va deprisa, pero cuando todo se acelera ya no se controla nada, porque ese mundo rápido no nos deja espacio para reflexionar y tener una visión de la propia vida a largo plazo. Los más narcisistas, es decir, los más frágiles, se agotan para no perder comba y corren el riesgo de caer en el síndrome del trabajador quemado, burnout, o en un estado depresivo, porque quieren responder a todo lo que se les pide y no lo consiguen. La mercantilización de la sociedad. Bajo el impacto de la globalización y la omnipotencia de los mercados, el deseo de libertad individual se ha visto instrumentalizado por la sociedad de consumo, que propugna una felicidad fácil basada en el consumo masivo, el derecho a ser nosotros mismos y satisfacer todos nuestros deseos, porque lo merecemos. Como el sistema capitalista necesita el crecimiento constante, mantiene la avidez de las personas produciendo sin cesar nuevos objetos de consumo, y las empresas han elaborado estrategias para hacer que la gente, sobre todo los jóvenes, consuman más. Todos son promociones o juegos gratuitos para captar la atención del consumidor con el fin de manipularlo mejor. O se crea una mitología alrededor de un producto para arrastrar al consumidor a una relación emocional. Para asegurar sus futuras ventas, algunos grandes grupos no dudan en utilizar prácticas que bordean la ilegalidad, como la obsolescencia programada. Por ejemplo, se sospecha que el grupo japonés Epson desactiva los cartuchos de tinta de sus impresoras cuando aún no están vacíos. También Apple ha reconocido haber desactivado algunas prestaciones de sus antiguos iPhones cuando ha sacado aparatos nuevos. Como actualmente en Europa ya no estamos en la opulencia del Estados Unidos de la década de 1980, el consumo se ha transformado en parte porque se busca más la calidad de vida, lo biológico y lo natural, y se ha extendido a los bienes culturales. A los consumidores ya no les interesa tanto poseer objetos útiles como aparatos electrodomésticos y muchos objetos de tendencia, los últimos modelos de smartphones o consolas de juegos, que se deprecian rápidamente. Lo que da valor a algunos de esos objetos es la referencia a una personalidad célebre. Por ejemplo, un It-Bag es un bolso que todas las mujeres deberían desear porque lo lleva tal o cual actriz. Cuando un cuadro, aunque sea de Leonardo da Vinci, se adjudica por más de 450 millones de dólares, se olvida el cuadro en sí y la emoción que puede suscitar, y ya solo se piensa en el dinero que representa. La grandeza de ese cuadro ya no es su belleza, sino su precio. Cada vez hay más personas adictas a la información y a la cultura. Necesitan saber en tiempo real todo lo que pasa en el mundo, y esa adicción es mantenida por los avisos que se reciben en los smartphones. Avisos que no distinguen entre un suceso y un hecho grave como un atentado. Su vida está parasitada por la compulsión de saberlo todo enseguida y el miedo a perderse un mensaje o una información, lo cual hace que la gente viva de una forma fragmentada, interrumpiendo sus actividades o sus intercambios con los demás, y eso modifica su relación con los otros. Asimismo, los intercambios a través de mensajes de texto están amputados de la comunicación directa no verbal, lo cual pone una distancia entre las personas, refuerza la insensibilidad hacia los demás y, en definitiva, acaba fomentando el narcisismo.
Para estar al día hay que viajar, leer tal o cual libro, ver tal película o tal obra de teatro, seguir una serie determinada para luego poder comentarla en los chats o hablar de ella en las reuniones de amigos. Como se trata de una búsqueda que no tiene fin, algunos tratan de adquirir un barniz cultural sin esfuerzo, sin tomarse el tiempo de construir su pensamiento, y se atiborran de referencias para ser capaces de hablar de un libro que no han leído o de una película que no han visto. Otros acumulan viajes o hazañas deportivas y luego suben las fotos a la red. Finalmente, la sexualidad se ha convertido en un consumo al mismo nivel que otros placeres, lo cual ha tenido como consecuencia paradójica, según veremos, la pérdida de importancia de la relación sexual en la economía psíquica de los individuos. Nuestra sociedad tecnocrática elimina todo lo que no es rentable. Hemos llegado a la mercantilización de la vida privada, alquilando una habitación de la propia vivienda para llegar a fin de mes, tomando pasajeros de BlaBlaCar para salir de fin de semana, yendo a cocinar a casa de desconocidos. Además, hay que venderse y ser amable para tener mejores comentarios, porque, cualquiera que sea el campo en el que uno intente colocarse, la agilidad en materia de relaciones interpersonales determina el éxito. La capacidad para ponerse en valor se califica ahora de competencia relacional. Pero esa exigencia de consumo y perfección también tiene un efecto paradójico y favorece la baja autoestima y la depreciación de todos los que no puedan acceder a esos éxitos extraordinarios. La invasión del sexo. La modernidad ha permitido prescindir de las inhibiciones y las barreras morales, y el goce sexual se ha convertido en un placer entre otros. Además, la sexualidad es más libre, pero ya solo ocupa un lugar accesorio en la economía psíquica de los individuos, porque el sexo por el sexo, al contrario que el sentimiento amoroso y lo íntimo, tiene más que ver con el registro de la pulsión. El placer sexual se ha convertido en un fin en sí mismo. El acto sexual ya no constituye un acto íntimo, fruto del encuentro entre dos personas, sino una manera de afirmarse individualmente. La época actual propugna el sexo sin límites. Ya no se trata de un fruto prohibido, sino de un producto de consumo más. Todo es posible. Cada uno tiene derecho a expresar todos sus deseos y fantasías y a satisfacerlos. El orgasmo es obligatorio y, con frecuencia, el otro no es más que un accesorio para alcanzarlo. Hay que vibrar, divertirse, ir siempre más allá en busca de sensaciones cada vez más fuertes. Las revistas femeninas prodigan consejos para despertar el deseo del compañero o la compañera y probar nuevas prácticas. Está admitido que todas las formas de sexualidad son igual de válidas, y las preferencias sexuales marginales incluso están bien valoradas y figuran en portada de los periódicos. Mientras que en tiempos de Freud era indecoroso hablar de sexualidad, ahora no solo se habla sin filtro, sino que se exhibe. La gente se filma durante el acto sexual para asegurarse de su presencia, como en un selfie, para poder decirse, yo estaba allí, era efectivamente yo. Naturalmente, eso a veces puede comportar derivas como el chantaje de las grabaciones. El erotismo ha sido sustituido en gran parte por la pornografía, y todo se muestra, todo es accesible y realizable, sin tener en cuenta ni siquiera la edad. Incluso los niños están hiperinformados sobre la sexualidad y ven desde muy pequeños películas porno, incorporando muchas veces, por desgracia, la imagen de una sexualidad en la que la violencia, la dominación y la sumisión son la norma, porque los nuevos vídeos porno cada vez ensanchan más los límites en ese aspecto. El problema es que, a causa de la sobreabundancia de imágenes y demandas, ya no queda nada que desear ni nada sobre lo cual fantasear. La calidad de vida se sitúa actualmente en la tranquilidad, la autonomía, el espacio, la intimidad, porque cada vez soportamos menos la promiscuidad y la molestia que ocasiona el prójimo. Paralelamente, en una época en que los resultados son el valor supremo, la angustia de no estar a la altura se ha generalizado. Cada vez hay más personas, hombres o mujeres, que buscan técnicas o medicamentos para dar sexualmente la talla, y el asesoramiento para mejorar la técnica y la forma sexual se ha convertido en un sector mediático prometedor. Se habla de miseria sexual para hablar de quienes tienen una vida sexual rutinaria o no tienen ninguna. Los hombres ya no tienen excusa para el gatillazo, pues existen para ellos diferentes soluciones técnicas, como el Viagra, que pueden garantizarles que el propio cuerpo no los traicionará. En la actualidad hay un laboratorio que intenta comercializar un equivalente para las mujeres.
Cada vez son más los que tratan de escapar de la alienación carnal y escogen una sexualidad que no implique el deseo del otro. La aparición en las tiendas de lujo de los sex toys, juguetes sexuales supuestamente bonitos y lúdicos, no está destinada, como dicen los anuncios, a desculpabilizar el deseo femenino, sino que más bien hace hincapié en la soledad sexual. No necesito a ningún hombre, tengo mis accesorios. Eso lleva a veces a la soledad y al aislamiento. Como todo el mundo preconiza su diferencia, cada vez son más las personas que reivindican no tener ningún deseo ni ninguna vida sexual. Mientras los medios siguen promocionando prácticas sexuales diferentes, ¿no habría que alarmarse y preguntarse si, como los pandas gigantes, los humanos no estarán tal vez perdiendo la libido? Cuando el rechazo de la alteridad favorece el dominio de los coaches. En un mundo de rendimiento y de individualismo, hay que ser el mejor, lo cual limita bastante el abrirse a los demás. Narciso no se interesa por lo que el otro piensa o siente, se preocupa ante todo de sí mismo y de su futuro inmediato, y la presencia del otro viene a bloquearlo en su omnipotencia. Demasiado centrado en su interés propio, olvida a los demás, se desresponsabiliza, se libera de los puntos de referencia sociales tradicionales para perseguir lo que favorece su bienestar personal y le permite cultivar a la vez su autonomía y su diferencia. De ese modo se instaura un yo estandarizado, conforme a las normas del grupo, en lugar de una persona verdadera y libre. El individuo moderno está colocado en el centro del mundo. Vive con unas máscaras que puede ir cambiando según los contextos. Como los narcisos modernos no están lo bastante seguros de su valía, necesitan la aprobación de los demás para satisfacer su autoestima. Por eso tienden a fundir su identidad individual en una identidad colectiva, lo cual les permite desarrollar su singularidad sin enfrentarse con la diferencia. Es lo que lleva a los individuos a agruparse en asociaciones o en colectivos constituidos por personas que comparten los mismos centros de interés, contribuyendo así a una uniformización de la sociedad alrededor de unos mismos estilos de vida, de pensamiento y de consumo. Eso crea unos mosaicos sociales que aspiran a que se reconozcan sus privilegios, unos mosaicos unidos por lo emocional. Cada grupo tiende, con una lógica identitaria, a poner en valor su particularidad, en detrimento del interés general, y a veces expresa sus frustraciones con violencia para ver reconocidos sus privilegios. En muchos países, los ciudadanos se han desentendido de los valores universales y priorizan la pertenencia étnica o racial y el proteccionismo. Es el voto del Brexit, el America First o el auge de los partidos populistas que proponen soluciones simples designando chivos expiatorios. La solidaridad se limita a una comunidad de iguales que comparten centros de interés comunes, que tienden a excluir a los que no comparten los mismos valores y a ignorar el destino de las personas que no pertenecen al grupo. Es como si el que piensa distinto o viene de una cultura diferente solo pudiera ser un enemigo potencial. Pero los individuos dotados de un narcisismo triunfante topan a veces con la realidad y constatan que no obtienen todo lo que podría colmar sus deseos. En tal caso, culpan a la sociedad de esa limitación y se presentan como víctimas. Como los narcisos necesitan ser reconocidos en su singularidad, se comparan constantemente con los otros y consideran toda desigualdad como un fracaso personal. Cada vez son más sensibles a lo que les parecen injusticias, lo que Freud calificaba de narcisismo de las pequeñas diferencias. Eso lleva a demandas de reconocimiento de particularismos o de identidades colectivas. Entonces, los derechos individuales prevalecen sobre el interés general. El narciso moderno considera que tiene derecho a expresar libremente todos sus deseos y a que sean plenamente satisfechos. Soporta peor la autoridad, las reglas, las limitaciones y menos aún los actos de dominio. Todo debe ser si yo quiero y como yo quiera. En caso de dificultad, no dudará en recurrir a los tribunales y, si no obtiene satisfacción, se exhibirá afirmándose como víctima en las redes sociales. Aunque los individuos modernos presumen de querer ser autónomos y dueños de su destino, se comportan como niños esperando soluciones, reclamando cada vez más derechos, protección y seguridad por parte del estado de bienestar, que, sin embargo, prácticamente ha dejado de existir. A pesar de que nuestro mundo cada vez es más pacífico, las relaciones con el prójimo se han endurecido, y el otro se considera cada vez más como un objeto utilitario, según veremos a propósito del acoso moral.
La gente se protege y evita los enfrentamientos directos. Cuando existen conflictos, no se manifiestan a nivel colectivo, sino que se desplazan al nivel individual, y muchas veces se busca un chivo expiatorio. En las décadas de 1970 y 1980, Christopher Lasch y Jill Lipovetsky acusaron al psicologismo de ser el responsable de la pasividad de sus contemporáneos. Lasch sostenía que las terapias psicológicas, al privar al hombre de sus ilusiones, engendraban otras más suaves, pero más alienantes. El ambiente actual no es religioso, sino terapéutico. Lo que la gente busca actualmente con ardor no es la salvación personal, y menos el retorno de una edad de oro anterior, sino la salud, la seguridad psíquica, la impresión, la ilusión momentánea de un bienestar personal. Esta observación, que en aquel entonces muchos consideraron un ataque al psicoanálisis, era en realidad una crítica de aquello en lo que las psicoterapias se habían convertido en Estados Unidos. Liberar a la humanidad de nociones tan atrasadas como el amor y el deber. Esa es la misión de las terapias postfreudianas, especialmente de sus discípulos y divulgadores, para quienes la salud mental significa la supresión de las inhibiciones y la gratificación inmediata de las pulsiones. Efectivamente, como también ha ocurrido desde entonces en Europa, las demandas de ayuda psicológica han cambiado mucho. Los pacientes no buscan conocerse mejor. Quieren luchar contra la incomodidad del presente, quieren mejorar, pero, más que preguntarse por el origen de su malestar interior, se quejan de la dureza del mundo exterior. No se trata, para cada uno de ellos, de poner en cuestión la sociedad, sino de intentar adaptarse a ella. Acepta una ayuda, sí, pero para ser más libre aún y rendir más. Así, el psicoanálisis ha sido poco a poco suplantado por las terapias breves, la psicología positiva y los manuales de autoayuda. Las psicoterapias tienen que ser cortas y estar destinadas a suprimir inhibiciones. Proponen a los pacientes soluciones rápidas para resolver los síntomas que les impiden acceder a la felicidad a la que creen tener derecho, y evitan confrontarlos con sus límites y sus carencias. Habría que ser feliz todo el tiempo, y no serlo se considera una enfermedad que debe ser tratada. Las nuevas terapias enseñan que la voluntad individual es todopoderosa y determina el destino de cada uno de nosotros. Pero nuestra sociedad narcisista, lejos de ser alegre y liberadora, engendra muchos miedos. Miedo al otro y a las agresiones, miedo a la enfermedad y a la vejez, miedo a no llegar a ella, pero sobre todo, miedo a no ser como hay que ser. Abrumados por demasiadas informaciones y demasiadas opciones entre las que elegir, anegados por unas tecnologías cada vez más complejas, los individuos están invadidos por la angustia y sienten la necesidad de buscar ayuda. Nuestros pacientes se quejan de ser incapaces de sensaciones, de tener una impresión de falta de autenticidad y una sensación persistente de vacío interior que no intentan analizar. Como ha demostrado Allen Eggenberg, la autonomía ha llevado a una mayor responsabilización de los individuos a todos los niveles, y constantemente se les invita a elegir lo que es mejor para ellos. Pero a medida que son abandonados a sí mismos para adoptar unas decisiones que no pueden asumir, buscan ayuda y pueden dejarse influenciar, cuando no manipular, por personas o instancias externas. A partir de esa inseguridad de la gente, de su falta de confianza en sí misma, se ha desarrollado la industria del coaching. Su objetivo es, en principio, acompañar a un individuo para permitirle desarrollar su potencial. Se le promete que será más productivo, sin pasar por largos años de aprendizaje o de terapia. Se le evita ponerse en cuestión y se le aportan soluciones preestablecidas que le darán seguridad en cuanto a su propia valía. Así se fabrican individuos productivos y flexibles, es decir, conformes con el modelo dominante. Cualesquiera que sean los métodos de esos asesores, sus recomendaciones consisten en aumentar la autoestima y en disminuir la dependencia de los demás, lo cual equivale a preconizar más narcisismo todavía y menos compromiso. Un proceso colectivo más ampliamente compartido por cuanto las tecnologías digitales, con su proliferación adictiva de pantallas de todas clases, no hacen más que aumentar la importancia que cada uno concede a su propia imagen, fomentando todavía más los comportamientos narcisistas y sus excesos. Capítulo 6. La importancia de la imagen como espejo de uno mismo. Como hemos visto, los narcisos solo existen a través de la mirada del otro.
Por eso, en una sociedad de imagen y apariencia, son los reyes, y su teléfono móvil le sirve de espejo, igual que el estanque donde Narciso contemplaba su reflejo. Pero en un selfie, uno no se ve a sí mismo, sino que ve la imagen de sí mismo a través de la mirada de otro. Mientras que antes se fotografiaban los momentos importantes de la vida colectiva, bodas, aniversarios y otras fiestas, el individuo moderno hace selfies que luego sube a Instagram o a Facebook. Más que vivir el momento presente, se pone en escena de espaldas al monumento o al paisaje, y esos reflejos fragmentados exhibidos en las redes sociales le dirán al mundo entero: «Yo estaba en ese lugar con tal persona». O bien, para compartir su placer en un restaurante, Narciso envía la foto de los platos. «Mirad lo que he comido». Con la tecnología digital, hemos reemplazado lo vivo por la imagen, y el amor hacia uno mismo se ha convertido en el amor hacia la propia imagen. Ahora bien, la imagen no es una verdad, solo muestra un instante tomado de la realidad, lo cual importa poco, porque lo que cuenta es lo que se exhibe, aunque sea una imagen fabricada, un falso self, destinado a ser según las expectativas de los demás. El imperativo de la belleza del cuerpo. Es preciso exponerse en los medios y en las redes sociales, no ocultar nada, desnudarse, so pena de no existir. En su libro El declive del hombre público, Richard Sennett mostró en 1979 de qué forma lo íntimo se había impuesto sobre la vida pública y los roles sociales. La época actual obliga a ser visible, pero a fuerza de estar centrado en uno mismo. Uno ya solo se encuentra consigo mismo y con sus iguales. Las redes sociales y los buscadores personalizados crean un mundo donde el otro, el que piensa distinto, es eliminado. En ese mundo de imágenes hay que ser guapo, delgado, estar en forma, parecer feliz para dar la imagen de éxito. Nuestro físico se ha vuelto un capital en el que hay que invertir a diario para encontrar un empleo o al amor de tu vida, y los que se abandonan quedan inmediatamente estigmatizados. En 2013, un estudio del economista estadounidense Daniel Hammermesh demostró que un hombre guapo ganaba de media un 17% más que un hombre menos favorecido por la naturaleza. Según él, cuanto más guapos son los empleados, más beneficios registra la empresa. Incluso un escritor o un científico deben ser telegénicos, tener un físico atractivo o por lo menos una fisionomía reconocible. Lo que importa no es tanto el libro que se ha escrito, que por otra parte pocos leerán, como haber salido por la tele. Tamara fue despedida después de un largo periodo en el que la acosaron para que se fuera, porque ya no respondía a los estándares de la empresa. Es una mujer tímida, muy concienzuda, pero no brillante. Durante un curso en la oficina de empleo, le dijeron que si realmente quería encontrar un trabajo, debía cambiar su apariencia, vestirse de una forma más sexy y maquillarse. Pero si soy contable en una oficina y estoy todo el día detrás de mi ordenador, ¿por qué tendría que ser distinta? Si el narciso moderno, hombre o mujer, se pasa el día mirándose, es porque está al acecho de los primeros signos de decadencia. ¿Seguiré estando a la altura de lo que se espera de mí? Él o ella se consideran como una mercancía que hay que mejorar y moldear. Para ello, esculpen su cuerpo a base de bodybuilding, lo modifican mediante la cirugía estética, corrigen las arrugas con inyecciones de Botox, se tatúan para convertirlo en un objeto estético o tratan de optimizar sus funciones vitales con pulseras conectadas. Todo eso no tiene fin, pues las investigaciones en biotecnología y en ciencias cognitivas proyectan mejorar aún más al ser humano para multiplicar sus capacidades, disminuir las enfermedades y el envejecimiento y hasta vencer a la muerte. Como las revistas femeninas presentan a modelos cada vez más jóvenes y sus fotos se retocan para borrar cualquier arruga o el más ínfimo Michelin, la presión se hace cada vez mayor. No corresponder a esas normas, tener una mala imagen de sí mismo o dudar de sus cualidades puede llevar a obsesiones o a excesos como la anorexia de las chicas angustiadas por el control del peso y por la mirada de los demás. Se instaura así una desigualdad social por la belleza y la salud, que se traduce en una segregación a la hora de buscar empleo o pareja por Internet y en una desigualdad ante la soledad. Al no poder ser uno mismo, para construirse un personaje, el narciso moderno, hombre o mujer, desarrolla su imagen a fuerza de préstamos identificatorios, que vienen a sustituir al ideal del yo. Personajes icónicos,
cantantes, actores o líderes carismáticos, cuya principal cualidad es ser famosos, ponen así su vida en escena para un show permanente. Es el caso de Celine Dion, que se ha fabricado un personaje para acceder a la notoriedad y vender un producto que es ella misma. Con esta finalidad ha exhibido en los medios su vida privada, sus hijos y hasta el fallecimiento de su marido. Es el caso de Kim Kardashian, que expone su vida cotidiana en los programas de telerrealidad. Es el caso de Karl Lagerfeld, que se transformó físicamente a costa sin duda de muchos sacrificios para convertirse en el logo de su propia marca. Al identificarse con semejantes personajes, nuestros contemporáneos contribuyen a fabricar monstruos y aumentar su narcisismo a medida que crece su celebridad. Porque, sea cual sea su talento, esos personajes totalmente fabricados deben mantenerse en primer plano si quieren seguir existiendo mediáticamente. Me dirán que el fenómeno no es nada nuevo, como demuestra la larga saga de estrellas de Hollywood. Pero este se inscribe ahora en unos códigos sociales, técnicos y psíquicos nuevos. El poder adictivo de Internet, de las redes sociales y de los videojuegos. Numerosos estudios en Estados Unidos atribuyen el creciente dominio del narcisismo en las sociedades modernas al lugar cada vez mayor que ocupan en nuestra vida las pantallas y las redes sociales. Pero los nuevos medios no nos hacen más narcisistas, solamente son una forma nueva de revelar un narcisismo preexistente, pues en Internet encontramos los mismos comportamientos narcisistas que en la vida real. No obstante, pese a que las redes sociales no han multiplicado directamente el número de narcisistas, sin duda les proporcionan una mayor visibilidad, porque permiten aumentar hasta el infinito el número de sus interlocutores y sus admiradores. Lo queramos o no, Internet y los nuevos medios no son solo un canal pasivo de información, sino que ejercen una influencia sobre nuestras capacidades cognitivas y hasta sobre nuestros pensamientos, afectando así a lo que somos. Se ha acusado a Facebook de haber influido en las elecciones estadounidenses de 2016, favoreciendo los contenidos más partidarios y selectivos, ya que, más allá de las fake news, las redes sociales proponen de forma privilegiada a cada internauta unas informaciones que corresponden a sus gustos y a sus opiniones políticas. De ahí la formación de burbujas cognitivas, que reúnen a personas que piensan lo mismo, y de ahí también la poca confrontación de opiniones diferentes. Por otra parte, los que se muestren demasiado críticos en un intercambio colectivo pueden ser borrados con un solo clic. Basta bloquear su dirección. Cuando hay debates abiertos, las prácticas consisten con frecuencia en descalificar al adversario para que sus argumentos tengan la menor visibilidad posible. Efectivamente, en esta era de la información, nuestro cerebro está sobreestimulado por una multitud de oportunidades nuevas. Eso colma nuestras ganas de novedades, pero también puede provocar una utilización compulsiva o una adicción. En el mundo de la década de 2010, la mayoría de los comportamientos adictivos ya no tienen que ver con las drogas o el alcohol, sino con Internet. No es de extrañar, pues cuando un usuario de Facebook cuenta los me gusta, se activa la misma región del cerebro que cuando un toxicómano toma su dosis de heroína. En su libro The Hacking of the American Mind, el neurocientífico Robert Lustig demuestra que las gratificaciones de las redes sociales activan la secreción de dopamina, el neurotransmisor ligado al placer inmediato y al circuito de la recompensa. Pero todo lo que conduce al aumento de la dopamina provoca, directa o indirectamente, una disminución de la serotonina, que es el neurotransmisor implicado en la sensación de plenitud y bienestar. Estos mecanismos físico-psíquicos son instrumentalizados por los gigantes de Internet GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, que han diseñado unos dispositivos adictivos destinados a convertir a los usuarios en dependientes con el fin de captar su atención y su tiempo de cerebro disponible. Para ello, los algoritmos seleccionan y destacan las páginas y los temas más vistos, y constantemente nos hacen ofertas. Luego, como pueden conocer nuestros hábitos gracias a las cookies instaladas sin nosotros saberlo en nuestros terminales, nos proponen sin cesar páginas que corresponden a nuestros centros de interés. El hilo de actualidad en nuestros móviles es permanente, y todo está previsto para engancharnos. Los hipervínculos no son solo referencias, sino que abren la puerta a nuevos contenidos. Al final del episodio de una serie, el próximo se proyecta automáticamente. Los juegos de los smartphones
proponen primero unos objetivos fáciles de alcanzar, luego nos atraen hacia el nivel superior en el que hay que dedicar más tiempo, aumentando así la visibilidad de la publicidad selectiva, etc. Se comprende que, ante esas evoluciones, muchos profesionales y observadores estén preocupados por los estragos que causan las pantallas y las redes sociales entre los jóvenes. En la sociedad moderna, en efecto, los niños no solo existen en relación con los adultos, sino que constituyen un grupo en sí, cosa que los estrategas del marketing de los gigantes de Internet han comprendido perfectamente. Conscientes del lugar que ocupa el niño sujeto, se dirigen directamente a él como consumidor, porque es prescriptor de compra. Se pone a los niños desde muy pequeños frente a las pantallas, se los vincula a los padres mediante los móviles y luego se conectan a las redes sociales. Por lo tanto, son consumidores en potencia. En diciembre de 2017, Facebook lanzó en Estados Unidos una versión de su plataforma de mensajería Messenger destinada a los niños de entre 6 y 12 años. Por su parte, Google espera captar desde muy pequeños a una nueva generación de usuarios mediante ordenadores de bajo coste con programas especialmente diseñados para la enseñanza, de manera que los niños se acostumbren a utilizar sus servicios. Ahora bien, los jóvenes bien encuadrados por una estructura familiar sólida sabrán adaptarse y usar las herramientas digitales como una ventana al mundo, mientras que los más frágiles o peor tutelados se convertirán en dependientes de la oferta y adoptarán un funcionamiento sin límites, lo cual puede llevarlos a ser adictos a los juegos en línea o a darles acceso a vídeos violentos o pornográficos que influirán en sus construcciones imaginarias. Los rasgos narcisistas están sin duda bastante extendidos entre los adolescentes y no necesariamente indican que vayan a presentar más tarde una personalidad narcisista patológica. En efecto, los niños de las sociedades del norte, equipados con smartphones desde que empiezan la secundaria, lo cual les da un acceso ilimitado a Internet en todo lugar y en todo momento, se han adaptado a un mundo que promueve la autonomía y la capacidad de buscarse la vida. Desde muy pronto, saben, por ejemplo, descargarse gratuitamente lo que les interesa, música, películas, o comunicarse mediante plataformas colaborativas. Privilegiando su grupo de pertenencia, los jóvenes de hoy crean así su propia cultura. Pero hay que escuchar las advertencias de los especialistas, como la de la neurocientífica británica Susan Greenfield, a la que se ha criticado mucho por haber puesto en guardia contra los peligros de la utilización excesiva de Internet por parte de los niños, temiendo la emergencia de una generación de hiperactivos imbuidos en sí mismos y la disminución de las capacidades intelectuales de esa nueva generación. Sobre todo porque los directivos de GAFAM siempre han sido muy conscientes de ellos. Algunos, como Steve Jobs, que fundó Apple en 1976, y Bill Gates, que fundó Microsoft en 1975, han reconocido que a sus hijos los tienen advertidos. En noviembre de 2017, el expresidente de Facebook, Sean Parker, admitió que había ayudado a construir un monstruo y que lamentaba haber contribuido a explotar la vulnerabilidad de la psicología humana. Y un mes más tarde, Chamath Palihapitiya, uno de los fundadores de Facebook, declaró que Facebook destruía el tejido social. Otros ingenieros e inversores arrepentidos han dicho que sentían haber participado en la creación de una herramienta adictiva, sobre todo para los jóvenes. A principios de 2018, Mark Zuckerberg anunció un cambio de organización de la plataforma Facebook para que nuestros servicios no solo sean divertidos, sino que también contribuyan al bienestar de la gente. En 2018, la adicción a Internet y a los videojuegos se incluyó en la edición 11ª de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE 11, de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Los criterios diagnósticos de la adicción a los videojuegos comprenden un control reducido sobre el comportamiento lúdico, una prioridad concedida al juego y un desinterés por las demás actividades cotidianas, y a la continuación del juego a pesar de las consecuencias negativas. Estos trastornos persistentes o recurrentes son lo bastante severos como para provocar una alteración importante del funcionamiento personal, familiar, social, educativo y profesional. En Asia, con China y Corea del Sur a la cabeza, es donde más se manifiestan los fenómenos de adicción a los videojuegos. La atracción por las pantallas y por el juego virtual se explica en gran parte por las presiones familiares, sociales y educativas que sufren los jóvenes. Adoptada como una actividad recreativa que permite emanciparse de la sobrecarga de trabajo, del estrés competitivo
y de la vigilancia permanente de los padres, la práctica de los videojuegos se convierte en una conducta adictiva para ciertos adolescentes especialmente frágiles, llevándolos al aislamiento y la desocialización. En 2017, se calculaba que 24 millones de adolescentes chinos padecían ese trastorno, y se crearon casi 400 centros de desintoxicación dedicados a este fenómeno en todo el país, para ayudar a los jóvenes a desengancharse y a interactuar de nuevo con el mundo real. El European Journal of Psychiatry publicó en 2016 un importante estudio con 1.011 participantes de 3 países, 350 en Polonia, 341 en Ucrania y 320 en Turquía, sobre la ciberadicción. Las herramientas de evaluación utilizadas son el test de dependencia de los jóvenes a Internet, Young's Internet Addiction Test, y la escala de Rosenberg para la apreciación de la autoestima, Rosenberg's Self-Esteem Scale. Los autores observaron que los sujetos que estaban dispuestos a ejercer una autocrítica formal, heavy self-criticism, y que tendían a considerarse indignos, unworthy, presentaban una dependencia a Internet más marcada. Se trata claramente del retrato de un narcisista vulnerable. ¿Por qué el poder de captación de las pantallas favorece a los narcisos? El poder de captación de las pantallas no depende del medio en sí, sino del uso que se haga de él. Estar en las redes sociales, tener una cuenta de Twitter, seguir a otras personas o incluso subir comentarios no significa ser narcisista. Todo depende de lo que se haga en esas redes. Hay que ser capaz, a diferencia de Donald Trump, de hablar de algo más que de uno mismo. No son más que herramientas que permiten visibilizar las relaciones entre las personas, aumentar la propia popularidad o el estatus profesional. En las búsquedas de empleo, es interesante, en efecto, hacer que intervengan los miembros de la propia red para obtener recomendaciones. Por otra parte, los asesores de Pôle emploi recomiendan trabajarse la red y acercarse a las personas que pueden dar buenos consejos para tener posibilidades de conseguir el puesto de trabajo al que se aspira. En algunas profesiones, como la moda, la música o los medios de comunicación, antes incluso de postularse, es importante ser reconocido, y para ello hay que ser visto y suscitar el máximo de comentarios o de me gusta en las redes sociales. Hay que presentarse en Internet, hacer que compartan tus opiniones en Twitter, crear un blog para que los medios se fijen en ti, subir a Facebook lo mejor de lo que has hecho. Naturalmente, los narcisos son los reyes de esa exhibición en las redes sociales, ya que les encantan las relaciones de utilidad, consideran toda relación como un mecanismo de refuerzo más que como una colaboración, y saben cómo acercarse a una persona influyente o famosa para apropiarse de su imagen. El problema es que uno no acude a Internet para mostrarse tal cual es, sino tal como le gustaría ser, o más exactamente, tal como le gustaría que los demás lo vieran. Algunos internautas lo han entendido y solo enseñan una imagen perfectamente controlada de sí mismos, de la que se ha expurgado todo lo negativo y en la que solo exhiben lo que les conviene para su red o para el trabajo. Disimulan o mejoran ciertos aspectos de su perfil, creando así un personaje adaptado a los interlocutores a los que quieren seducir. Puesto que la popularidad de una persona depende del número de me gusta o de las veces que se ha visto su página en Google, hay que arreglárselas para que esa página esté entre las primeras de la lista. A los narcisos se les da bien este juego. Algunos han comprendido que podían sacar provecho de su buena imagen, pues basta lograr que se fijen en ti por tus entradas, tus vídeos o tus fotos para convertirte luego en influencer o en conferenciante. Las marcas buscan a esos individuos tan activos en las redes sociales para convertirlos en líderes de opinión a su servicio. Son influencers digitales que hacen circular vídeos o fotos para poner en valor un producto o maximizar la notoriedad de una marca. Y cuantos más followers tengas, al menos 200.000 en los distintos canales de difusión, más te pagan. Algunos narcisos no acuden a las redes sociales por razones profesionales o de amistad, sino únicamente para exhibirse. Muestran sus conquistas, sus celebraciones, sus viajes, sus últimas adquisiciones, sus hijos y todos los mini acontecimientos de su vida diaria como si fueran el centro del mundo. Esperan adquirir cierta notoriedad subiendo a YouTube un vídeo que podrán ver millones de internautas de todo el mundo, donde muestran su talento de bailarín, de cantante o de imitador. Se publicitan a golpe de hashtags y de selfies,
y exhiben su intimidad, incluso la menos gloriosa. Lo entregan todo de sí mismos, con la ilusión de que eso aumente su valor. Ciertos internautas incluso logran decenas de miles de visionados exhibiendo sus compras en el supermercado en YouTube, Grocery Hauls. Y, pese a ser un tema tan poco interesante, la audiencia envía me gusta y comentarios. Otros, que no tienen ningún talento que exponer, se muestran en situaciones cómicas o incluso comprometidas solo para que se hable de ellos. Puesto que los individuos narcisistas se exhiben tan espontáneamente, algunos investigadores consideraron que ya no necesitaban realizar estudios estandarizados analizando a las personas fuera de su entorno. Bastaba con analizar los intercambios en Internet. En 2008, dos psicólogos estadounidenses, Laura Buffardi y W. Keith Campbell, emplearon las redes sociales para analizar la relación entre estas últimas y el narcisismo. Para ello, hicieron copias de las páginas de Facebook de 129 estudiantes voluntarios y les pidieron que rellenasen el NPI. Hicieron un análisis detallado de sus páginas de Facebook y luego elaboraron una síntesis y pidieron a un investigador externo que evaluase de esta forma el narcisismo del internauta. Los resultados demostraron que el grado de narcisismo encontrado por el investigador externo correspondía punto por punto a los resultados obtenidos por los estudiantes en el test NPI. Lo que llamaba la atención era la cantidad de intercambios en Facebook. Se demostraba que tener un número excesivo de intercambios era un indicador visible de rasgos narcisistas, lo que hacía pensar que esos intercambios no son sinceros, sino que están destinados a hacerse valer. Además, como cada red tiene sus especificidades, otros investigadores quisieron diferenciarlas. En un artículo aparecido en 2013 en la revista Computers in Human Behavior, Elliot Panek, un psicólogo de la Universidad de Michigan, realizó un estudio sobre el narcisismo distinguiendo a los usuarios de las diferentes redes sociales. Reclutó para ello a 500 estudiantes y a 93 adultos, y analizó sus rasgos de personalidad y su uso de las redes sociales. Según él, para los estudiantes, subir regularmente algo a Twitter sería un indicador de complejo de superioridad, mientras que subirlo a Facebook correspondería a rasgos exhibicionistas. Twitter es la red social más fácil de analizar, puesto que las informaciones se limitan a 140 caracteres y todo pasa a una velocidad y a una escala notable. También existe una cara más oscura de Internet, pues permite la expresión de comportamientos narcisistas que serían difícilmente aceptables o que podrían ser sancionados en la vida real, como la agresividad o el acoso. Cuanto más tenga tu personalidad de falso self, más puedes permitirte ser en las redes sociales lo que normalmente no se te permite. Bajo el anonimato, uno puede descargar su odio, su racismo o su sexismo. La cultura del debate ha sido por tanto sustituida por la de la intimidación y la caza de brujas. El anonimato de la red puede propiciar los ataques personales violentos contra una persona, difundir calumnias o alimentar rumores. Se pueden publicar informaciones falsas que, al ser repetidas miles de veces, terminarán pasando por verdades. El que se ha sentido humillado puede ajustar cuentas a escala mundial, pensando obtener reparación por lo que ha vivido como una herida narcisista. Una palabra puede sacarse de contexto y manipularse para descalificar a alguien. Y una vez que estas frases se han difundido, cualquier rectificación llega demasiado tarde. Esos ajustes de cuentas y esos desahogos cargados de odio vienen a colmar el voyerismo de los internautas que gozan con la polémica. Sin embargo, las redes sociales también pueden tener un impacto positivo importante al permitir establecer vínculos y conocer a gente nueva. Volveremos sobre ello. La telerrealidad y los talk shows, espejos narcisistas. En otro registro, la telerrealidad también es para los narcisos una especie de espejo gigantesco en el cual pueden contemplarse, ya que muestra a individuos escogidos ante todo por su narcisismo patológico. Se recluta a los candidatos según el modelo de los niños mimados a los que los padres no ponen límite alguno. Están centrados en sí mismos, exhiben un egoísmo desenfrenado, son capaces de jactarse exageradamente de todo lo que hacen y desprecian ostensiblemente a los demás concursantes. Frente a esos héroes, todo individuo que posea previamente rasgos narcisistas podrá identificarse con facilidad, porque están cortados por el mismo patrón. Los adolescentes, más manipulables, corren el riesgo de considerar que sus conductas son una norma
y verse arrastrados a funcionar como ellos. Como una especie de señuelos, los programas de telerrealidad ofrecen una gloria fulgurante a jóvenes sin ningún talento especial. Por otra parte, a veces consiguen promover a personajes que no tienen más cualidad que haber logrado ser famosos. Los candidatos piensan que su celebridad se deberá a que los habrán visto millones de personas, cuando no depende para nada de su talento, sino de su falta de inhibiciones y de su sugestibilidad. Lo cierto es que la producción los manipula y transforma estos programas en un verdadero juego de roles. Se les pide que sean ellos mismos. Los incitan a descubrir su vida íntima, acentuando algunas de sus características para enganchar a los telespectadores. Para satisfacer el voyerismo de estos últimos hay que revelarlo todo, incluidas las heridas más íntimas. Lo importante es sorprender al telespectador para aumentar la audiencia. Y algunos, para hacerse notar, se muestran tan provocativos que llegan a ridiculizarse a sí mismos. Cuanto más chocantes son las escenas, más sube la audiencia y más se habla del programa. Los talk shows, o supuestos debates de sociedad, igual que los programas de telerrealidad, están concebidos para que la emoción se desborde. Por otra parte, no siempre se distingue la información de la voluntad explícita de aumentar la audiencia. En los temas de sociedad más sensibles, lo ideal es crear un buzz y hasta provocar un clash. Por eso se prefiere invitar a alguien que sepa suscitar la polémica o un escándalo, antes que a alguien demasiado serio. Es cierto que los números del rendimiento publicitario ligados a la audiencia cuentan más que la calidad del programa, en un contexto en el que la información es de una abundancia increíble y cada vez es más difícil captar la atención del público. En los programas franceses Un dîner presque parfait, M6 y posteriormente W9, o Quatre mariages pour une lune de miel, TF1, son los demás candidatos los que evalúan al que se lo ha currado y se muestran a menudo crueles y humillantes en sus críticas. A medio camino entre la telerrealidad y el talk show se sitúa Cyril Hanouna en C8. Su programa Touche pas à mon poste, que supuestamente analiza los medios, es de hecho un programa de telerrealidad, donde los candidatos son reemplazados por cronistas y por invitados, de los que se espera una salida graciosa o un incidente para dar que hablar. Hanouna no es simplemente un gran narciso que se autopromociona. Es ante todo un perverso narcisista que se hace valer a expensas de los demás y que goza al poder transgredir con total impunidad. En su programa, so pretexto de bromear, se burla, denigra o humilla a sus cronistas. No ha dudado en divertirse a expensas de homosexuales, haciéndose pasar en directo por un hombre en busca de encuentros sexuales. Los escándalos que suscitan sus comportamientos sexistas y homófobos no son realmente sancionados. Al contrario, no hacen más que aumentar el éxito del programa. Puede ser transgresor con total impunidad, pues, en vista de su enorme audiencia, alrededor de 1,5 millones de telespectadores cada noche, nadie pone límites a sus desafueros. La cadena no empezó a reaccionar hasta que los anunciantes se desolidarizaron y el Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, sancionó el programa con 3 semanas de interrupción de emisiones publicitarias en el verano de 2017. ¿Es la telerrealidad lo que induce los comportamientos narcisistas? ¿O son los narcisistas los que se sienten atraídos por ese tipo de programas que les confortan en lo que son? En un estudio de 2016 que analizaba los hábitos de escucha de unos 600 hombres y mujeres, unos investigadores postularon que las personas que veían programas de telerrealidad presentaban un nivel de narcisismo más alto que los demás. Preguntaron a 565 estudiantes cuántas veces y durante cuánto rato habían visto 15 géneros distintos de televisión y luego les hicieron pasar el NPI. Constataron que las personas que se interesaban por los informativos también son las más comprometidas políticamente, mientras que las que ven mucho tiempo y todos los días la televisión, así como las que ven más programas de telerrealidad, dan unos resultados más altos de narcisismo en el NPI. También es verdad que, con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, la estrella de la telerrealidad ha tomado el poder. Tras examinar los múltiples factores que explican la extensión del narcisismo en las sociedades modernas, y en particular del narcisismo patológico, vamos a hablar en los 2 últimos capítulos de los efectos que esas evoluciones tienen en la vida cotidiana, trabajo, familia, y luego en la vida en general. Capítulo 7. Los efectos del narcisismo en la vida cotidiana.
Sin duda alguna, es en el mundo laboral donde las derivas del narcisismo han tenido consecuencias más graves. En efecto, la transformación de la gestión ha hecho más frágiles a los individuos, provocando situaciones de sufrimiento relacional en los lugares de trabajo que pueden llegar hasta el acoso moral, el acoso sexual u otro tipo de violencias. El deterioro del mundo laboral. En Francia, se tomó conciencia de las problemáticas de acoso moral a partir de la publicación de mi libro El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, en septiembre de 1998. Si ese sufrimiento no había sido detectado antes por los sociólogos laborales o por los sindicatos, centrados en los enfoques colectivos, es porque solo se manifestaba individualmente. Eso provocó muchos debates sobre los procesos que engendran las violencias y los juegos de poder en los lugares de trabajo, pero las investigaciones francesas se centraron sobre todo en sus causas organizativas. Sin embargo, el acoso moral es un proceso complejo cuyo origen no está ligado a una causa única, sino a diferentes factores psicológicos, sociológicos y organizativos que interactúan y se refuerzan mutuamente. Aunque el fenómeno se origina en los modos de organización del trabajo, es innegable que existen elementos individuales ligados a los cambios de personalidad del individuo contemporáneo que también tienen un papel importante. Para adaptarse a un mercado mundial cada vez más competitivo y aumentar la rentabilidad inmediata, el trabajo se ha intensificado. Y la presión constante ejercida sobre los trabajadores para que alcancen sus objetivos se ha vuelto tan fuerte que en todas partes asistimos a patologías psíquicas relacionadas con el trabajo. Frente a las evoluciones de la gestión empresarial, se desarrolla una sensación de pérdida de sentido entre los trabajadores. El trabajo ya no se expresa en una relación humana, sino a través de cifras, objetivos y resultados. Y se han multiplicado los procedimientos para valorarlos, como las evaluaciones individuales de la productividad, la calidad total y los contratos por objetivos, que a menudo son vividos como instrumentos de control. La organización actual del trabajo provoca un gran aislamiento de las personas, que ya no trabajan en un equipo cohesionado, sino de una forma transversal, por proyectos. Las grandes organizaciones explotan la voluntad de las personas de investirse y realizarse a través del trabajo, colocándolas literalmente bajo su férula. Se las condiciona proponiéndoles realizarse y compartir valores, pero nada se dice de las contradicciones, los conflictos y la complejidad. Se habla de autonomía, aunque los objetivos estén fijados de antemano y las decisiones estén cada vez más centralizadas en torno a una élite gerencial reducida. Se pide a los trabajadores que se impliquen a pesar de que son intercambiables y se les puede despedir de un día para otro. Se habla de trabajar en equipo cuando la evaluación de la productividad es individual. Se responsabiliza a los empleados, que se sienten culpables si no alcanzan los objetivos. Con ese discurso paradójico, se crea una pantalla semántica para ocultar que lo que se pide a los empleados es más que nunca sumisión y obediencia. Se les hace competir entre sí para seleccionar a los mejores y eliminar a los que son menos productivos, lo cual amenaza con destruir la lealtad y la solidaridad. En las grandes empresas del sector privado, se apuesta por los que tienen un alto potencial, los que se convertirán en directivos, y todos los demás son intercambiables. Algunos de esos individuos ya han sido detectados en las escuelas de negocios, no tanto por sus capacidades creativas y relacionales y sus competencias, como por su adaptabilidad y su capacidad para explotar su red, criterios que tienden a favorecer a los más narcisistas. Esos niños mimados de las organizaciones son tratados de forma privilegiada por las empresas, que los valoran, les ofrecen coaching y formaciones para mantenerlos en un nivel alto. Para plegarse a las expectativas de la organización, ellos sacrifican su verdadera personalidad y desarrollan un falso self, un mecanismo de defensa que consiste en adoptar los comportamientos que creen que se espera de ellos. Para algunos de esos empleados con altos potenciales, lo que importa es la prestación en sí, y viven el trabajo como un deporte donde lo esencial es ganar. A fuerza de adaptarse sin fin y de ir siempre más allá de sus límites, se vuelven camaleones y olvidan su verdadera personalidad. Todo va bien mientras no están en situación de debilidad, pero saben que su posición es precaria a largo plazo y que todo puede venirse abajo si hay un cambio de organización o se les niega un ascenso. Como no tienen puntos de referencia y necesitan desesperadamente que se los reconozca,
Los individuos narcisistas buscan una verdad absoluta que los tranquilice, lo cual los hace más vulnerables a la manipulación, incluso por parte de organizaciones que pueden incitarlos fácilmente a volcarse excesivamente en la vida profesional. En este terreno es donde se desarrolla el síndrome del trabajador quemado, burnt out. Esa patología articula 3 dimensiones: el agotamiento emocional, la no implicación en las relaciones personales hasta rayar en el cinismo y la disminución del sentimiento de realización personal. Este síndrome queda enmascarado durante mucho tiempo, porque para enfrentarse al estrés, el individuo adopta unas estrategias de hiperactividad que aguantan hasta que está totalmente quemado. Pero si las personas se derrumban, aparentemente por culpa del trabajo, también es a causa de su perfeccionismo y su implicación excesiva en las actividades de su vida fuera del trabajo. La ventaja del síndrome del trabajador quemado es que permite externalizar la responsabilidad, ya que es una patología socialmente reconocida como el resultado de una gran dedicación al trabajo. En eso es una enfermedad de nuestra civilización. Estas nuevas formas de organización laboral resultan un terreno abonado para los extravíos de los narcisos. Algunas empresas, a causa de una cultura organizativa cínica o de unas normas abusivas, legitiman comportamientos violentos. So pretexto de estimular a los equipos y a fin de romper las alianzas, se coloca a las personas o a los grupos de personas en situación de competencia o de rivalidad, con el riesgo de llevar a un empleado a querer eliminar a aquel que podría hacerle sombra. Las relaciones en el mundo laboral se han vuelto cada vez más duras y, sea cual sea el nivel jerárquico, todo el mundo está preocupado por su puesto de trabajo. Al miedo a perder el empleo se añade el miedo de no poder aguantar la productividad o los objetivos. Los empleados viven con la amenaza permanente de ser despedidos o relegados si no están a la altura. Ahora es un sálvese quien pueda, porque se sabe que si hay una reducción de plantilla, solo se quedarán los que parezcan más productivos. La regla es que hay que ser duro en un mundo de duros, no dudar en liquidar al otro si es un obstáculo para tu triunfo. Programas como Le Maillon Faible habían convertido en espectáculo e incluso justificado el acoso moral. No se trataba tanto de eliminar al competidor más débil como de deshacerse del más fuerte, el que podría ser tu competidor directo. La organización empresarial moderna valora las personalidades fuertes, con un yo hipertrofiado, a quienes son agresivos, pragmáticos, sin escrúpulos, los que priman la acción más que la reflexión y están dispuestos a todo para triunfar. Por regla general, como hemos visto, un narciso siempre intenta mejorar su posición. Así, para progresar en la jerarquía, no duda en debilitar la posición o la reputación de un rival. Algunos han comprendido que, ante las evaluaciones individuales de los resultados, era más rentable sabotear el trabajo de los colegas que mejorar el propio. La continua tensión ligada a la intensificación del trabajo puede verse agravada en ciertas organizaciones por un estilo gerencial destructor. En todas partes, los valores de la solidaridad y la generosidad decaen en aras de los resultados y la eficacia. En efecto, contrariamente a lo que pretenden numerosos manuales de gestión de empresas, esta última no es una ciencia lógica y racional. Propugna muchas reglas incoherentes, cuyos efectos son negativos tanto para las personas como para la productividad. Sobre todo porque las personalidades narcisistas prosperan entre los directivos, influyendo en la cultura de la empresa y en su estilo de gestión. Esta puede ser exageradamente autoritaria, con mandos o jefecillos provistos de un ego desmesurado, seguros de su superioridad y que no dudan en aplastar a todos los que les parece que no están a la altura. O al revés, demasiado laxa, con roles mal definidos que permiten unos juegos de poder que, por lo general, favorecen al más ambicioso o al más narcisista. Se trata, sobre todo, de una gestión perversa, donde la realidad cotidiana contradice un discurso oficial afable y un código deontológico irreprochable. Ese estilo de gestión propicia el acoso vertical de los jefecillos destructores o narcisistas, que aprovechan un ambiente general malsano para descalificar a un rival o adquirir poder, y favorece el acoso horizontal por delegación. También propicia un acoso moral estratégico, consciente y deliberado, a fin de expulsar a quienes contribuyen poco. En 1998, señalé que la envidia es un punto de partida frecuente de las conductas de acoso moral. Es una situación que podemos encontrar cuando un joven sobrecualificado
se halla a las órdenes de un superior jerárquico que no tiene ni el mismo nivel de estudios ni las mismas competencias en las nuevas tecnologías. Ahora bien, la envidia es una característica esencial de los individuos narcisistas que se comparan con los demás. La psicóloga laboral finlandesa Marit Bhartia demostró en un estudio de 1996 que la envidia era el punto de partida de las conductas de acoso en el 68% de los casos. Pierre viene a la consulta porque dice que está destruido por el acoso moral que ha sufrido por parte de su superior jerárquico en la empresa a la que se acaba de incorporar. Hasta este último cambio de empleo, la trayectoria de Pierre ha sido la típica de alguien con un alto potencial. Después de cursar 2 carreras, empresariales y derecho, fue reclutado por una gran empresa que no tardó en enviarlo varios años al extranjero. Completó su formación con un MBA en Estados Unidos. Cuando decidió volver a Francia, lo reclutó como director de recursos humanos otro gran grupo. Se quedó algunos años hasta que un cazador de talentos le propuso un puesto más prestigioso. Al llegar a la nueva empresa, todo parece transcurrir de una forma ideal para Pierre, pero rápidamente las cosas se tuercen. Su superior jerárquico se irrita en cuanto Pierre toma una iniciativa. Le reprocha que no se adapte a la cultura de la empresa, lo infantiliza, le grita sin escuchar sus argumentos y, sobre todo, no lo deja trabajar. Eso hace que Pierre esté siempre al acecho y se sienta bloqueado en sus decisiones. Intenta hablar con la dirección general, pero ni siquiera lo reciben. Es entonces cuando se derrumba y tiene que pedir la baja. Al analizar con él las motivaciones que habrían podido impulsar a su superior jerárquico directo a actuar así, descubrimos que éste envidiaba la trayectoria ideal de Pierre. También envidiaba su capacidad de trabajo, su aplomo y su serenidad. Ese hombre, que ha hecho toda su carrera profesional en la misma empresa, ahora, a pesar de contar con el apoyo de su red, se encuentra bloqueado porque ha alcanzado su nivel de incompetencia. En 2003, el alemán Dieter Zapp y el noruego Ståle Einarsen, ambos profesores de psicología del trabajo y de las organizaciones, identificaron varios modos de acoso ligados a los perfiles de los acosadores. En una serie de estudios, mostraron que en el 70% de los casos, el acoso tiene como finalidad proteger la autoestima del acosador. Según ellos, un individuo narcisista puede tener la sensación de que su ego está amenazado si tiene que trabajar con una persona más joven y más cualificada. Puede sentir celos de una persona más brillante o más atractiva físicamente. Pero la mayor parte de las veces, como los narcisos no soportan la crítica, los grandiosos tendrán la tentación de acosar a los que emiten sobre ellos juicios que no corresponden con la visión idealizada que tienen de sí mismos, mientras que los vulnerables tenderán a considerarse víctimas de acoso cuando no hay motivo para ello. La fragilidad narcisista de esas personas es la que puede llevarlas a adoptar conductas desleales defensivas. En un estudio publicado en 1996, el psicosociólogo estadounidense Roy F. Baumeister y sus colegas mostraron, por ejemplo, que las personas que tienen una autoestima alta pero muy frágil porque es inestable, temporal o porque está artificialmente hinchada, lo cual corresponde al perfil de los narcisos vulnerables, intentan protegerse agrediendo a los demás. Para esos individuos, muy dependientes de lo que piensan los demás, todo va bien mientras la imagen que tienen de sí mismos parece corresponder a lo que los demás piensan de ellos. Pero sus comportamientos agresivos aparecen cuando su ego se siente amenazado. Porque esos narcisos vulnerables tienen una gran intolerancia a la frustración y a los ataques a su autoestima, en particular a todo lo que perciben como dominación o denigración. Pueden derrumbarse ante la menor crítica de un superior jerárquico o interpretar de forma errónea el comportamiento de los demás como agresivo y como una forma de acoso moral. Frente a toda situación de incertidumbre, de crítica o de frustración, no se ponen ellos mismos en cuestión, sino que tienden a achacar sus dificultades a los demás y a presentarse como víctimas. Más allá de esos casos arquetípicos, los individuos modernos se han vuelto a menudo más frágiles porque cada vez están más incapacitados por su narcisismo. Algunos agreden más o menos regularmente a sus allegados, profesionales o familiares, porque se sienten en peligro. Desconfían de los demás, les atribuyen sentimientos agresivos, lo cual, a sus ojos, justifica atacar antes de ser atacado. Otros, como hemos visto, son demasiado sensibles a todo lo que consideran que pone en entredicho su autoestima.
Otros, finalmente, pueden denunciar acoso moral de forma abusiva porque, en una situación que para ellos no tiene sentido, justificar su sufrimiento suponiendo que existe una persecución hace que éste sea más fácil de soportar. En el trabajo, el acoso raras veces es, por lo tanto, una acción consciente y voluntaria de un individuo maligno, lo cual es el caso, no tan frecuente, del perverso narcisista. Más bien suele manifestarse a través de la falta de respeto y de atención al otro, la indiferencia o la falta de consideración, que son comportamientos que se han generalizado en una sociedad que propugna el individualismo incluso en las relaciones familiares. Alteraciones en las familias. En esta sociedad, la realización de uno mismo y el bienestar personal, los lazos afectivos y sexuales, ya no están fijados de forma institucional, sino que son libremente consentidos. Y las antiguas normas se han redefinido, borrando la diferencia de lugares, sexos y generaciones. Cada uno reivindica ahora el derecho no solo a ser lo que es, sino también a proclamarlo. El amor líquido. Desde la década de 2000, los chicos y las chicas jóvenes de las sociedades occidentales oscilan a menudo entre el deseo de amor y el deseo de independencia. Quieren ser libres y al mismo tiempo aspiran a una vida amorosa y sexual intensa y plena. De la pareja, solo les gustaría conservar la parte gratificante. En el amor, más que construir una relación, lo que pretenden es buscarse a sí mismos, lograr una mejora de su calidad de vida, llegar a ser un yo mejor. Pero cuando uno está demasiado lleno de sí mismo, ¿qué espacio le deja al otro? Muy a menudo el amor que se exhibe como centro de la relación no es más que un amor narcisista, y al otro solo se le pide que refleje una imagen positiva y que le permita a uno realizarse. Para seguir siendo libre, cada cual se inventa sus propios valores, como por ejemplo el poliamor, que permite amar a quien se quiera, pero con cierto desapego y sin temor a la dependencia. Hay, por supuesto, una gran diferencia entre las generaciones. Las parejas más jóvenes son actualmente más igualitarias de forma espontánea y están más centradas en la autonomía. Las mujeres jóvenes se atreven más a afirmarse y los hombres jóvenes aceptan mejor compartir las tareas y se implican mucho en la educación de los hijos. Pero estamos ante una paradoja, pues el amor idealizado también es cada vez más incierto. Por una parte, la pareja se presenta como un refugio frente a la dureza del mundo. Por otra, el divorcio se ha generalizado y se produce mucho más pronto que antes. La gente se compromete, pero por un tiempo determinado. Si da resultado, se renueva el contrato, pero si el resultado no es satisfactorio, se cancela rápidamente. Actualmente, las parejas son revocables a cada instante. Se utiliza al compañero como un objeto que se tira en cuanto deja de corresponder a las expectativas o se considera defectuoso. La vida personal, lo mismo que la vida profesional, se ha vuelto secuencial. Como explica Zygmunt Bauman, la disminución de las capacidades de sociabilidad se ve acentuada y se acelera por la tendencia, inspirada en el modo de vida consumista dominante, de tratar a los otros seres humanos como objetos de consumo y a juzgarlos como se juzgan esos objetos, por el volumen de placer que pueden ofrecer y su buena relación calidad-precio. También se ha ampliado la noción de pareja. La homosexualidad ya es aceptada por todos desde la década de 2000 y rápidamente se van imponiendo otros cambios. En una sociedad líquida, se prescinde de las asignaciones que llevan a clasificar la sexualidad según categorías estancas e inamovibles. Cada uno puede encontrar una etiqueta o una comunidad detrás de la cual refugiarse en función de sus preferencias sexuales o identitarias, agrupadas en la década de 2010 en las siglas LGTBQI, lesbiana, gay, trans, bisexual, queer, intersexo, ya que el género, que designa un rol determinado socialmente, no tiene por qué corresponder al sexo declarado en el momento de nacer. Algunas personas se califican de no binarias, es decir, ni totalmente masculinas ni totalmente femeninas. Otras se califican de agénero, y otras, por último, se consideran de género fluido, es decir, a veces chica, a veces chico y a veces neutro. El negocio de los contactos. Es indudable que la forma de establecer contactos amorosos y sexuales se ha visto modificada por las innovaciones tecnológicas. Sin embargo,
Aunque es posible establecer por Internet contactos con personas que no se habrían conocido de otro modo o reencontrarse con amigos de la infancia, los verdaderos contactos son cada vez menos frecuentes. El individualismo de nuestra sociedad engendra nuevas formas de soledad que las nuevas tecnologías acentúan, incitando a la gente a aislarse tras la pantalla. El negocio de los contactos amorosos o sexuales se ha convertido en un sector interesante que obedece a las leyes del mercado y de la rentabilidad. De ahí que, para perfeccionar el reclutamiento, las páginas web de contactos se hayan especializado en función de la edad, la religión, las preferencias sexuales, las categorías étnicas y la situación geográfica. Por ejemplo, Tinder es una forma de contacto que se basa en la geolocalización y que más bien va dirigida a jóvenes activos. Esta aplicación propone fotos de hombres y mujeres que se encuentran cerca y ofrece la posibilidad de clicar «me gusta» o no. Es rápida y directa. Enseguida se sabe si se trata de un verdadero contacto o de un plan. Desde la década de 2010, las páginas de contactos se dirigen cada vez más a los mayores. En efecto, las personas de la generación del baby boom, que están llegando a la edad de la jubilación y que ya tienen los hijos criados, quieren disfrutar de la vida, viajar o ir a espectáculos, y para ello buscan un compañero o una compañera únicamente para pasarlo bien. Esas páginas reflejan la competitividad de la sociedad reinante y, por tanto, obligan a los usuarios a ponerse en valor, ya sea por el físico, el éxito económico o las cualidades sociales. Cada uno trata de venderse como un producto, exaltando sus cualidades y disimulando sus defectos, o falseando sus fotos y su currículum. Muy pronto se llega a una relación utilitaria en la que uno se transforma en instrumento para la satisfacción de las necesidades del otro. En lo que se supone que es una verdadera cita, se encuentran cara a cara dos personas disimuladas detrás de la máscara de las normas sociales. Una de mis pacientes me decía: en las citas con un hombre, como no estoy segura de mi físico, he apostado por la inteligencia, pero eso a los hombres les da miedo. ¿Qué carta debería jugar? La mayoría de esas páginas son muy adictivas y es fácil caer en la trampa del cada vez mejor, multiplicando las citas hasta el infinito, sin darse tiempo para descubrir al otro y sin que en la realidad sea posible ningún encuentro de verdad. Débora, soltera desde hace varios años, se ha apuntado a una página de contactos para mayores. Cuenta que su primera impresión fue la decepción, porque los hombres no dicen gran cosa de sí mismos cuando se les pregunta, y sus respuestas son triviales. Sin embargo, tras algunos intercambios breves en la página web, aceptó tomar una copa con un hombre que le pareció que no estaba mal. Solo hablaba de sí mismo, y de todas las personas famosas que había conocido. Al principio era interesante, pero pronto resultó pesado. Todas las personas de las que hablaba eran tan formidables que ella le preguntó: ¿usted nunca emite ninguna crítica? En ningún momento aquel hombre le preguntó por ella, por su forma de vida, sus ideas, como si bastase con lo que ponía el anuncio, la profesión que había ejercido y el número de hijos que había tenido. Al separarse aquel día, Débora no le dijo «hasta pronto». Consciente o inconscientemente, cada vez son más las mujeres que solo piensan en la pareja con el objetivo de tener hijos. Como quieren un hijo, buscan un padre. Engendrar hijos. Tener un hijo constituye con frecuencia un elemento de éxito narcisista, porque el hijo es un instrumento de reproducción social y es investido como un objeto de consumo emocional. Los progresos en materia de procreación han venido a revolucionar la institución del matrimonio, pues, con la contracepción y luego la despenalización del aborto, son las mujeres las que deciden cuándo tener un hijo. Pero los cambios van más allá, ya que, gracias a los avances de la ciencia, la concepción de un hijo ya no está necesariamente ligada a la relación entre un hombre y una mujer. Algunos han sacado un poco precipitadamente la conclusión de que cualquier mujer o cualquier hombre puede tener un hijo cuando yo quiera y si yo quiero. Todo el mundo cree que tiene derecho a tener un hijo. Puesto que técnicamente es posible, ¿por qué no yo? No ser capaz de procrear se vive en la actualidad como una gran herida narcisista. Pero todo progreso tiene su cara y su cruz. Y la perspectiva de la progresiva generalización, no sin dificultades y polémicas, de la procreación médicamente asistida para las parejas de mujeres y las mujeres solas que desean procrear sin compañero masculino, gracias a una donación de esperma,
ha debilitado a algunos hombres que se sienten excluidos y tienen la sensación de no ser más que engendradores. Las separaciones. Las parejas pueden comprometerse muy deprisa, como por un impulso pasional, pero las separaciones cada vez son más brutales, cuando no violentas. Y lo que está en juego muchas veces es la custodia de los hijos. Mientras que antes se adjudicaban sistemáticamente a la madre, lo cual hacía que muchos padres se alejasen de sus hijos, ahora los hombres piden a menudo poder ocuparse de ellos en pie de igualdad, sin por ello obtener con tanta frecuencia como quisieran la custodia compartida, porque a muchas madres aún les parece normal tener ellas la custodia principal de los hijos, puesto que los han parido y los han criado cuando eran lactantes. Como presentan una gran fragilidad de la autoestima y una gran intolerancia a la frustración, los progenitores narcisistas suelen reaccionar de forma excesiva cuando se produce la separación. La disolución de la pareja puede actuar incluso como revelador de un trastorno de la personalidad narcisista que hasta entonces había pasado más o menos inadvertido. So pretexto de que el otro progenitor está loco, es violento o es un perverso narcisista, estos narcisos consideran que ellos son los únicos capaces de educar correctamente al hijo. Al atacar al excónyuge, tratan de restaurar el narcisismo que creen haber perdido con la separación. El hijo constituye su identidad, un signo de éxito social. De ahí la importancia para ellos de ganar el divorcio obteniendo la custodia del hijo, sea cual sea la consecuencia para este último. Algunos llegan a manipular a los hijos para apoyar su postura o descalificar al otro progenitor. Eso da lugar a guerras judiciales que a veces aparecen en los medios y en las que cualquier cosa sirve para demostrar que el otro progenitor es tóxico para el hijo. Es como si el que ha decidido irse, aunque sea por violencia física o psicológica, tuviera que pagar simbólicamente la herida narcisista que le ha infligido al otro, dejando de tener acceso al hijo. Los padres de Laura se separaron poco después de nacer ella. Alexia, la madre, había huido de casa por la violencia psicológica que sufría por parte de Olivier, su marido. Primero, la niña fue confiada a su madre con un derecho de visita clásica, un fin de semana de cada 2, la mitad de las vacaciones y un miércoles alterno para el padre. Muy pronto, este reclamó ante la justicia la custodia principal de su hija, puesto que la custodia compartida era imposible por la lejanía geográfica de las residencias respectivas. Ante la negativa, una primera y luego una segunda vez por parte del juez, Olivier empezó a condicionar a su hija, denigrando a Alexia, criticándola sistemáticamente, explicando que era peligrosa porque estaba loca de atar. Criticaba los vestidos que la madre le compraba y ponía obstáculos a todo lo que ésta decidía. Cuando Alexia quiso matricular a Laura en el conservatorio, el padre consideró que era preferible que hiciese judo y se negó a acompañarla a clase los miércoles y a llevarse el instrumento los fines de semana que le tocaban. Entonces, Laura dejó, por propia voluntad, de ir al conservatorio para quedarse con los amigos los miércoles por la tarde. Poco a poco, Laura se volvió muy rebelde y dura con su madre. «Estás completamente loca, no tienes por qué darme órdenes». Luego empezó a insultarla regularmente. Cuando Alexia quiso llevarla a un psiquiatra infantil, el padre le explicó a su hija que todos los psiquiatras estaban más locos que sus pacientes y que de todas formas la que tenía que ir al psiquiatra era la madre. Para mantener un contacto estrecho con su hija, Olivier le regaló desde muy pequeña un móvil. Cuando se lo confiscaron en la escuela, le regaló otro, que Laura escondió en su habitación, de manera que pudieran seguir hablando hasta muy tarde por las noches. Olivier volvió a recurrir a la justicia pidiendo a su hija que le escribiera al juez. Escucharon a Laura, pero la demanda del padre fue nuevamente rechazada. La niña recita palabras aprendidas. Entonces, la violencia de Laura hacia su madre aumentó. «Ya que no quieres que vaya a casa de papá, te amargaré la vida». Agotada, Alexia acabó cediendo. Hay otras separaciones muy preocupantes. Con las redes sociales ha aparecido la revenge porn, porno venganza. Es decir, la difusión en línea de fotos o vídeos eróticos o sexuales tomados al principio en un contexto de intimidad y luego difundidos por las redes sin autorización de la interesada. Generalmente, se trata de la venganza de un examante abandonado, pero también pueden ser fotos robadas por piratas informáticos. Virginie es artista y tuvo durante 2 años una relación apasionada con Yves. La relación era complicada, porque Yves a veces era encantador,
pero en otros momentos la insultaba, la denigraba o la empujaba. Virginie me explica que no se daba cuenta de que se trataba de violencia, pues ella se dejaba hacer y no respondía. Sin embargo, tras una tarde en que estuvo a punto de estrangularla, lo abandonó. Desgraciadamente, Yves tenía todos sus códigos informáticos y, poco después de la separación, cambió su cuenta de Facebook, colgó unas fotos horribles de ella y envió mensajes a todos sus amigos explicando que Virginie se encontraba mal, que era una drogadicta y una perversa narcisista. Paralelamente, envió correos electrónicos, con copia para toda su familia, construyendo de ella una imagen de toxicómana a la que él quería salvar de sí misma y de la destrucción. El asunto acabó en los tribunales. El cuestionamiento del poder masculino. Al haber trabajado y escrito mucho sobre el acoso moral y la violencia contra las mujeres, no me sorprendió la proliferación de revelaciones sobre la violencia sexista y sexual a raíz del caso Weinstein, octubre de 2017, y la ola del Me Too. Estas violencias han existido siempre, pero antes de que algunas mujeres conocidas empezaran a denunciarlas en las redes sociales, nuestras sociedades hacían la vista gorda. Detrás del acoso sexual y las agresiones, lo que hay no es sexo, sino poder. Nuestra sociedad siempre ha sido complaciente con los poderosos y, como el poder hasta entonces lo tenían esencialmente los hombres, podían permitirse todos los abusos sin que las mujeres pudieran denunciarlos. La revolución sexual fue haciéndose poco a poco desde la década de 1970, y compartir en línea las experiencias de acoso, con confesiones íntimas y a menudo anónimas, es lo que confirió una dimensión planetaria al fenómeno del acoso y permitió pasar de una conciencia individual a una conciencia colectiva. Ese movimiento sacó a la luz pública temas dramáticos como el acoso sexual y las agresiones sexuales, que esperamos que no queden impunes, y también permitió suscitar otros temas que pueden parecer menores, como la carga mental o el acoso en la calle, que ahora releemos e interpretamos en clave feminista. Aunque no esté aún del todo asimilada, la cultura igualitaria entre hombres y mujeres va entrando gradualmente en las costumbres. Es el principio de un proceso que debería desembocar en un cambio en los comportamientos y en las propias estructuras de la sociedad. Frente al empoderamiento de las mujeres y de las minorías sexuales en las sociedades occidentales, el poder masculino tradicional se ha visto debilitado. Aunque el acceso masivo de las mujeres al trabajo remunerado, al control de la natalidad y a la igualdad jurídica no ha suprimido ni las desigualdades entre los sexos ni todas las formas de subordinación de la mujer, sí ha provocado una crisis de los roles masculino y femenino, alterando totalmente el equilibrio de la familia. Inicialmente, los hombres estaban en una posición de superioridad física, social y material, y eso les parecía normal. Ahora han perdido sus certidumbres porque en el mundo moderno nadie está seguro de conservar su empleo. Otros cambios ligados